Sonoro. Antes de que entremos de lleno a este episodio, quiero que escuches con mucha atención este mensaje de nuestro patrocinador oficial, Jeffrey Torkington de Tepozcuencos, Coyoacán. Se vienen varias fechas para que tomes cursos de cuencos. Las 2 primeras fechas con el maestro Ramón Aldecoa, que acaba de ser entrevistado aquí en el podcast. Busca su episodio para que veas qué bonita es su historia. Del 4 al 6 de agosto en Satélite y del 11 al 13 de agosto en Juriquilla. Hay otras 2 fechas con el maestro Jeffrey Torkington, del 18 al 20 de agosto en Amatlán de Quetzalcóatl y del 1 al 3 de septiembre en Coyoacán. Habrá muchas otras fechas en la República Mexicana, en San Luis Potosí, en Acapulco, en Puebla, Lomas de Tecamachalco, Querétaro, Pachuca, San Miguel de Allende. Escríbele al maestro Jeffrey Torkington para consultar todas esas otras fechas. Su teléfono en WhatsApp es +52 55 44 43 0106. Quiero que también los busques en Instagram. Están como Tepos con Z, _cuencos, _Coyoacán. No olvides que además de poder tomar cursos con ellos, puedes comprar instrumentos maravillosos en su tienda. Cuencos de los Himalayas, gongs, cajas de shruti, diapasones, flautas, tinchas. Escríbele a Jeffrey y consulta sobre todos estos instrumentos para que hagas de tu equipo algo impresionante. Te esperamos, carnalien. Forma parte de esta hermosa comunidad de cuencoterapeutas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy voy a retomar la serie de entrevistas que realicé en la experiencia Restaura en el Hotel Ical de Tulum. Si no sabes de qué te estoy hablando, te pongo un poquito en contexto. Hay un hotel hermoso en las playas de Tulum que se llama Ical y que de manera anual hace una experiencia que se llama Restaura, en donde se juntan mentes brillantes de múltiples tradiciones y prácticas para ofrecer toda esa sabiduría a las personas que se inscriben a esta experiencia. Yo fui, observé, me eché muchos conversatorios, muchas actividades dentro de Restaura y elegí a las mentes que me parecieron más brillantes. Montamos un estudio de grabación en la selva y estas entrevistas de las que te hablo, pues es el compilado de las mentes más maravillosas que visitaron Restaura. Entonces, si no has escuchado las entrevistas anteriores, te recomiendo que vayas al historial del podcast y busques a Macuna Mahue, al abuelo Julio, a la abuela Ana Luisa, a Charles Michel, a Martín el futurólogo, etcétera, etcétera. Busca estos contenidos, me parecen de las cosas más bonitas que han sucedido en Sabiduría Psicodélica. Vale muchísimo la pena parar oreja y escuchar todo esto. El día de hoy vamos a escuchar una entrevista con un hombre que yo admiro profundamente. Él es Quique Pinto. Es un músico peruano que yo considero que es un etnólogo que ha investigado muchas de las tradiciones pues, de la selva amazónica y de diferentes pueblos originarios. Ha dedicado su vida a coleccionar instrumentos musicales impresionantes y con todo ese compilado de instrumentos musicales fundó en la ciudad de Cusco el Instituto de Cultura y Museo de Instrumentos Musicales Andinos y Amazónicos TACI, que ha estado abierto al público por muchísimos años y él ha sido, expositor, conferencista,
congresista del equipo nacional de National Geographic en Perú, pero sobre todo lo más lindo es que Quique tiene una inspiración para componer de las canciones más hermosas de la música medicina que hayan existido. Me parece que Quique tiene la habilidad de crear himnos, que cualquier persona que esté caminando este camino, cuando escuchas a Quique, sabes que es Quique cantando. Hay una canción en especial que se llama La Canoa, que seguramente han escuchado. En la selva un río en noche oscura va surcando una canoa. Una canción preciosa que habla de sus estados de conciencia amplificados en la medicina ayahuasca. Él también ha dedicado gran parte de su vida junto con su esposa a servir medicinas. Y Quique es una persona adorable que de verdad tiene una pasión por la música inigualable. Él nació en 1956 y él rescata mucho de la tradición andina y amazónica y me parece irreal que esté aquí en Sabiduría Psicodélica, así que escúchalo con mucha atención, con mucho cariño. Yo tuve el gran privilegio de estar en presencia de un despacho andino que realizó Quique Pinto en la experiencia de Restaura y sacó las hojitas de coca y hicimos todos un rezo muy poderoso y habló mucho sobre el Aini, sobre la reciprocidad, la importancia de este vaivén energético con el que debemos de jugar con el universo, no solamente recibir, sino también saber dar. Y me parece que esta práctica, como él la explica y la lleva a cabo, es de las cosas más hermosas que yo haya vivido en mi vida. Muchísimas gracias, Quique, por permitirme estar en esta ceremonia tan bella que hiciste junto con tu esposa y con tu hijo, que también es un magnífico músico. Entonces, bueno, aquí los dejo con Quique Pinto. Busquen por favor su música aquí en Spotify, les va a sorprender las letras tan hermosas que tiene y bueno, todo su camino alrededor de todos los estados amplificados de conciencia de las plantas maestras se nota en cada una de sus palabras y en cada una de sus composiciones. Gracias, Quique, y escúchenlo con mucha atención. A mí me encuentran en Instagram como Cassette Art. Busquen también el Instagram de Sabiduría Psicodélica y nada más. Les mandamos muchos besos y abrazos. Bye, bye. Quique Pinto, es para mí un verdadero honor tenerte aquí en mi programa. Gracias por darte el tiempo, porque yo sé que el tiempo es lo más sagrado que tenemos, así que te agradezco de todo corazón que estés aquí, sembrando semillitas amorosas para toda la gente joven que nos escucha. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz, muy agradecido de haber llegado hasta esta tierra que ya conocía, pero no en esta parte, sino en otros espacios de México. Y además feliz de haber venido esta vez con mi esposa, Lourdes, que sí viene por primera vez a México, y mi hijo Amaru, que también viene por primera vez. Ayer nos echamos unas buenas bailadas con tu hijo. Sí, estuvo sí. muy divertido. Está muy feliz también él. Y Lourdes también. Me ha tocado disfrutarlos mucho desde muchos ángulos, ¿no? Como primero en lo musical, después acabamos de pasar por un despacho andino que estuvo hermosísimo, compartiendo también la palabra y ha sido un deleite, la verdad, por todos los ángulos y todas las aristas. Ha sido fascinante encontrar también todas las similitudes que hay entre la cultura mexicana y todo lo que viene desde el Perú. Todos estos rezos, todas estas ofrendas, todo este camino del servicio que lo puedo encontrar en mi país y lo reconozco también en ustedes. Para quien nos escucha y no sabe quién es Quique Pinto, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo tampoco sé quién es Quique Pinto. Hasta ahora me lo sigo preguntando. Se va construyendo, ¿verdad? Día a día. A veces soy y después dejo de ser y vuelvo a ser. Pero bueno, no me quiero poner muy filosófico. Simplemente soy músico, siempre quise ser músico desde niñito. Bueno, hacía música
tenía una inclinación así inevitable, imparable, ¿no? Hacia la música. Y cuando terminé mis estudios de escuela secundaria, quise dedicarme a la música. Eh, Fui al Conservatorio Nacional de Música y allí aprendí cosas muy interesantes, pero me hacía falta otra parte que también viene de mi propia experiencia personal, incluso de mi infancia, porque yo siempre había tenido contacto con la música popular de mi país, la música la música de los pueblos andinos, de donde viene mi familia, y por donde mi papá viajaba mucho, porque él trabajaba viajando mucho por el país, nos llevaba siempre con la familia. Entonces yo tenía ese contacto. Incluso mi abuelo materno fue también poeta y compositor de canciones. Entonces todo eso no lo encontraba en la enseñanza de la música clásica en el conservatorio. Y yo por mi propia iniciativa me fui a viajar, a buscar lugares en donde pudiera entrar en contacto con esa música que a mí me interesaba tanto, y fui a fiestas y diferentes tipos de ceremonias, ¿no? En donde se manifestaba pues esa música. Y así me incliné mucho a esta pasión. Terminé abandonando el Conservatorio de Música. Yo estaba estudiando composición, no en un instrumento en particular, sino composición. Y bueno, ya tocaba varios instrumentos, ¿no? Yo solo había aprendido a tocar la guitarra, aprendí a tocar la quena, que es una flauta andina. Empecé a aprender a tocar el charango, también yo solo. Y de niño sí, con una profesora aprendí a tocar el acordeón, después con un profesor el piano. Entonces yo tocaba era un poco difícil decir qué instrumento quería estudiar, pero yo me di cuenta que lo que a mí me gustaba era crear. Entonces decidí estudiar composición. Eh, y en todos estos viajes me enamoré muchísimo de la música popular, y una de las ramas que más me llamó la atención fue la música indígena. Porque en la música popular de nuestro país hay diferentes variantes, ¿no? Tenemos la música criolla, que le llamamos, que son, por ejemplo, estos valses peruanos que componía Chabuca Granda, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo la conoce, ¿no? Como hablar de Agustín Lara, ¿no? Eh, eh, pero bueno, está también la música llamada afroperuana, el festejo, el landó, que a mucha gente le gusta también tanto porque es así muy festiva y muy percutiva, ¿no? Muy africana precisamente. Pero también está la música andina, y en la música andina tienes una vertiente que es la vertiente mestiza, como le llamamos, que es como una fusión, una mezcla que se va dando desde la colonia entre la música europea y la música indígena. Pero también está la otra vertiente que es mucho más indígena, propiamente indígena, ¿no? Que también ya asimila elementos, por supuesto, porque la historia no pasa en vano, se asimilan elementos, pero todavía conserva una matriz, tiene una raíz y un lenguaje musical muy propio, ¿no? Con escalas, ritmos y todo. Y esa música que me jalaba tanto, me atraía tanto, me llevó a compartir con las comunidades no solamente su música, sino su espiritualidad, sus ceremonias, sus fiestas, en donde me di cuenta que esa música era un lenguaje que comunica al ser humano con el mundo espiritual. No es un espectáculo. Entonces todas estas cosas fueron como cambios de chips, ¿no? Eh, Totalmente diferentes cosas a las que te las iban a enseñar en el conservatorio. Entonces en ese camino me convertí en compositor, sí, hice muchas composiciones, utilicé muchos de estos instrumentos, me convertí en un coleccionista porque creé una colección de instrumentos musicales con la cual, gracias a mi esposa, abrimos un museo en Cusco, estuvo abierto durante muchos años, Museo de Instrumentos Musicales Andinos y Amazónicos,
creamos un instituto de cultura que se llama Taqui, que es una palabra quechua que quiere decir canto o música, o ritual donde hay música. Y también me convertí en un investigador, ¿no? Una especie de etnomusicólogo, aunque no tengo los estudios ni los títulos, porque me dediqué a esto. Y finalmente profesor, porque en todo este camino empecé a enseñar yo también, ¿no? Y eso es más o menos como me puedo presentar, creo. Es Me muy largo, encanta. muy largo. No, está muy bien. Porque es una descripción muy completa y aunque las palabras se queden cortas, ¿no? Porque imagínate, todo tu camino también es como, no lo vamos a resumir ahorita en una presentación, pero lo que sí creo que te presenta es tu voz y tu cantar. Ese es tu sello. Y Sí, no te puedo efectivamente. tener aquí y no pedirte que nos cantes un pedacito Ay, no. de La Canoa. La Ándale. canoa. Bueno. Porque Puede te ser. juro que aquí en México no sabes cuánto escuchamos esa canción. Todas las personas que empezamos a tomar medicina y empezamos a hacer nuestros playlists de nuestras Ah, canciones claro. favoritas, La Canoa siempre está ahí. Sí, pues bueno, esta canción fue muy loco cómo nació, ¿no? Sí, dice así. En la selva un río en noche oscura va surcando una canoa. En la selva un río en noche oscura va surcando una canoa. La vigilan desde la espesura los jaguares y las boas. La protegen desde la espesura 1000 jaguares y 1000 boas. Ray, nay, 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 nay. Ray, nay, 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 nay. Va surcando una canoa. Ray, nay, 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 nay. Ray, nay, 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 nay. 1000 jaguares y 1000 boas. Ray, nay, 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 nay. Me transportaste a la selva. Bueno, estamos en la selva, pero me llevaste a otra selva. Otra selva, sí. Aquí hay unos botecitos ahí en el mar. Sí. Bueno, esto fue, bueno, y tiene otras estrofas, pues otros versos la canción. Pero bueno, les cuento, pues, porque ya que estoy aquí y que mucha gente escucha este podcast, aprovecharé la oportunidad de contarles. En realidad fue una melodía que alguna vez en una ceremonia empecé como a escuchar, ¿no? Ya es una cosa difícil de explicar porque no es que alguien la está tocando, ¿no? Pero viene a tu mente, comienza como a sonar ahí adentro de ti, ¿no? Y él escuchaba eso, ¿no? Eso era, estaba ahí, ¿no? Todo el tiempo. Entonces dije, bueno, debe ser no sé, eh, algún espíritu, ¿no? Algún abuelo, algún ancestro, alguien me mandó esa melodía para que la cante, pues, ¿no? Y porque además no me la olvidaba. A veces te pasa que vienen muchas cosas que después ya no te acuerdas, ¿no? También en sueños, a veces sueñas música y después ya no te acuerdas, ¿no? Pero esta sí, estaba ahí súper presente, ¿no? Entonces, cada que podía la cantaba. Y con mi sonajita, ¿no? Que es un estilo de sonido, ¿no? De sonoridad que se practica mucho en el Icaro, que es un tipo de canción que
por si acaso para los que me escuchan, no es Ícaro, Ícaro. Qué bueno que nos corriges, yo siempre digo Ícaro. Sí, porque Ícaro es un personaje mitológico que se fue al sol con unas alas de cera y se le derritieron. ¿Se acuerdan de eso? Ícaro es una palabra que viene del quechua. Y en el quechua el verbo es Icaray. Y bueno, es una historia un poco larga, pero vean, créanme. Simplemente créanme. Tengan confianza que no les estoy engañando. Se dice Ícaro. Pero igual, si alguien dice Ícaro, no nos vamos a molestar. El tema es que es una articulación, ¿no? Vocal que se usa mucho en el Ícaro. Bueno, así vino. Punto, eso fue todo. Después de mucho tiempo, varias ceremonias, no es que yo hacía ceremonias a cada rato tampoco, ¿no? De vez en cuando, entonces tomó tiempo. Y de pronto tuve como una visión. Tampoco fue así, que yo estaba dentro de una película, no se vayan a imaginar, ¿no? A veces pasa, pero esa vez no fue tan así. Pero igual, era como que sí, una canoa, como que yo estaba viajando en una canoa y había como un túnel así. Y ya que era todo oscuro y eran plantas, pues eran como árboles, era como un túnel y pronto de las plantas salían como lucecitas que parecían ojos. Entonces yo me metía por ese túnel y me daba cuenta que estaba como navegando en un río y como que yo estaba subido en una canoa, ¿no? Y de pronto me iba yendo hacia adentro y escuchaba una voz que cantaba. Y esa voz la escuchaba en mi oído, ¿no? Quienes conocen esta experiencia de la medicina seguro se han dado cuenta que muchas veces las canciones están sonando dentro de sus propios oídos, ¿no? A veces uno se sorprende y abre los ojos a ver si alguien ha venido ahí a cantar a tu lado, porque lo sientes dentro de tu oído. Así lo sentía yo, ¿no? Y entonces por eso puse esa otra estrofa que decía: una voz me canta en el oído, una bella melodía. Y era una bella melodía, ¿no? Estaba así, pero, ¿no? Y decía: y una luz dibujante mis ojos, visiones de un nuevo día. Porque todo esto pasaba en la noche, y era una noche oscura, y el canto generaba visiones, pero esas visiones eran como visiones de luz y de esperanza y de cambio. Como que yo mismo iba a salir de mi propia oscuridad, ¿no? Estaba navegando dentro de mi propia oscuridad, ¿no? Y eso era lo que a mí me estaba sucediendo, ¿no? Entonces, de pronto comienzo a sentir un perfume. Esa era mi visión, ¿ah? Un perfume, ¿no? Y entonces, cuando... Ya, todo esto es la historia que a mí esa es mi visión, lo que yo vi. Sí. ¿No? Después, digamos, mi mérito, modestia aparte, como poeta, digamos, ¿no? Que, bueno, me ha tomado muchos años, tampoco es que soy ningún genio, sino que son años de entrenamiento. Quienes lo quieran hacer, lo pueden hacer, se los recomiendo, doy clases. Pueden aprender, y si lo saben hacer mejor que yo, pues enhorabuena, qué bien. Todos podemos componer, podemos crear versos, ¿no? Hoy en día está de moda el rap y el freestyle y todo esto. Hay gente que increíble, hace unas rimas impresionantes, ¿no? Jóvenes, increíble, me quito el sombrero. Entonces, pero bueno, yo puse esa parte de los versos, ¿no? Porque en realidad es la visión, la transformé en versos. Eso fue lo que yo hice. Pues, no fue nada fácil, ¿no? En la selva, un río en noche oscura, va surcando una canoa. Fue todo un proceso, ¿no? Pero era la visión. Entonces, por eso la siguiente estrofa decía: el viento me trae un dulce aroma, alcanfores y azucenas, y alza el vuelo en mi alma una paloma, rompe y rompe las cadenas. Porque lo que yo sentía era que el perfume despertaba verdaderamente, me abría las alas, ¿no? Y yo me liberaba. Era como una liberación de ese viaje en mi propia oscuridad y de las visiones de luz. Qué poético, qué hermoso. Surgía la necesidad de volar, ¿no? Abrir mis alas y liberarme, ¿no? Uh-huh.
y eso era esa era la visión, ¿no? Entonces finalmente ya hice la última estrofa que ya era como una celebración, ¿no? Porque ahí resulta que todo eso que estaba sucediendo era la labor de un curandero que estaba cantando para mí y que estaba ahí metido en el fondo de la selva, ¿no? En esa selva oscura. Y yo en mi canoa estaba navegando hacia esa choza, donde había una especie de anciano mítico, ¿no? Que nunca lo vi, pero lo escuché, ¿no? Y olfateé sus perfumes, ¿no? Incluso hay otra parte, una variante ahí, porque él también soplaba tabaco. Y hay una parte que dice sobre el tabaco, ¿no? No siempre la canto, pero a veces está ahí también. Y entonces ya a ese curandero le canté la última parte, que decía: remai, 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 canoero, que era yo mismo, por los ríos de mis venas. Pero esos ríos eran yo mismo. Yo mismo estaba navegando dentro de mí mismo, ¿no? Voy a escuchar ahora la canción de una forma tan distinta, ¿no? Ahora cobró todo un nuevo significado. Otro sentido. Entonces esos ríos son mis propias venas. Y era también la medicina, pues, que estaba circulando por mis propias venas, ¿no? Ay, era no, yo qué mismo, divino. ¿no? La medicina circulando. Es un himno. Eso es. Es un Acabas himno. de decir la verdad, porque mucha gente dijo: oh, qué poderoso chamán, cómo hiciste esa canción, ese Icaro, me conecta y es tan poderoso. Digo, no, ese es un himno, es un homenaje a los curanderos. No es que yo soy el curandero, yo me estaba curando. Yo Sí, era, tú estabas en tu claro, ceremonia. yo estaba en mi propio viaje y era un curandero el que a mí me estaba curando. Un curandero mítico que ¿Esto en ayahuasca? sí, eso sí fue en ayahuasca. Que posiblemente, o sea, ahí había alguien que estaba haciendo la ceremonia, porque yo no estaba dando la planta, yo Y tú estabas yo recibiendo. estaba tomando, ¿no? Y pero tampoco era esa persona, era una visión que yo tenía donde yo me conecté con a una dimensión diferente, ¿no? Qué bello. Entonces venía esa visión, las palabras no vinieron solas, esas ya las elaboré yo mismo, puse el arte, digamos, poético allá de mi parte, ¿no? Pero digamos, la historia era una plena visión, yo no me la estaba inventando. Pero fíjate cómo de Era una visión. algo que a lo mejor y para muchas personas puede ser así como efímero, fugaz, intraducible, tú lo convertiste en este himno, ¿no? Y ese es cuando manifestamos arte, cuando la divinidad, nos conectamos con lo más sagrado y lo traemos para acá. Por eso también me gusta mucho el título de arte visionario, ¿no? Sí. Cuando la gente tiene este poder de volverse como una impresora, digamos, de estos reinos. Exacto. Y traerlos para acá. Exacto. Quique, sí. me quiero enfocar contigo en hablar de tu historia con los queros, porque creo que aquí todos los mexicanos tenemos mucho anhelo de saber de estas tecnologías, de estas sabidurías que están de tu lado del planeta. Cuéntame tu historia con los queros. Antes de tener yo experiencias con estas plantas amazónicas, yo ya había estado muy conectado con las comunidades andinas. Tuve una conexión muy, muy fuerte con una comunidad que está cerca de la ciudad de Lima, que se llama San Pedro de Casta, donde se practican la fiesta del agua y las canciones de las hualinas, ¿no? Que ahora últimamente también algunas personas empiezan a escucharlas por ahí. Y también en ese camino, bueno, cuando ya en algún momento nos fuimos a vivir a Cusco con mi esposa, donde hemos vivido muchos años, y donde nació mi hijo Amaru también. Ahí en Cusco hicimos contacto a través de otros amigos con algunos maestros de esta tradición, ¿no? La tradición de los quero. Los quero son una nación que es, de la cual hay 5 comunidades. Hatunquero, Totorani, o Quero Totorani, Hapu, Marcachea y Kiko. Yo hice contacto con gente de diferentes de estas comunidades, pero por alguna razón me fui creando una amistad y una relación un poco más estrecha
con una de ellas, que es la comunidad de Hapu, que pertenece a la nación Q'ero, pero no se conoce a veces como Q'ero porque se llama Hapu, pero es parte de la nación Q'ero, ¿no? En esta comunidad también hay lo que nosotros llamamos anexos, y estaba este anexo de Yanaruma, donde vivía un maestro a quien conocí así en el camino. Yo lo fui a visitar, ¿no? La primera vez que fui allá, subí a la comunidad, los fui a visitar, me quedé muy impresionado, ¿no? Y bueno, con ellos pues siempre las ofrendas, ¿no? La relación con la hojita de coca, el lenguaje de la hojita de coca, que también ya, como digo, lo conocía de otras comunidades andinas, pero ahí también se refleja igual, eh, a su manera, pero igual. Ahí conocí a algunos maestros y son varios, he conocido a varios, pero finalmente comenzamos, como dije hace un ratito, a estrechar más la amistad también con mi esposa y mi familia, con la familia de don Marcelo Capa, un comunero que era muy respetado por la comunidad y a quien siempre lo llamaban para que haga ofrendas y le tenían muchísimo respeto, pues, ¿no? Por eso. Y yo sentí una conexión muy especial con su sabiduría, porque una de las cosas que mucho me gustó de él fue que él enseñaba mucho el camino del servicio, justo que has mencionado tú, ¿no? Eh, entonces, y lo sentí siempre muy auténtico, ¿no? Entonces nosotros creamos esa relación y hemos estado como en Cusco viviendo prácticamente 20 años, ¿no? Pero ahí en el camino es que se vuelve a tejer la situación porque justamente por causa de este tema de la canoa, apareció en el museo que nosotros teníamos un personaje que me pidió que le cante la canción, ¿no? Y eh, él quería también conocer la tradición del Carpay. Y bueno, él se llama Ichiro. Y entonces él dijo que era una canción increíble, que lo conectaba y no sé qué más. Y bueno, yo decía, ay, uno más que viene con esta historia. Pero por ahí nos hicimos súper amigos, ¿no? Y Chiro estaba tan interesado en esto y me dice, pero yo quisiera conocer eso, tú tienes ese contacto. Ah, sí, le dije, yo tengo el maestro, vamos con él, no te vayas a donde ningún otro, así te ofrezcan lo que te ofrezcan, así te digan que tienen 20 iniciaciones. Este maestro dice que tiene solo una, pero suficiente, le dije, vamos donde él, ¿no? Él es el que trae la, la enseñanza de principio, que es lo que yo he compartido ahora también en la ofrenda, ¿no? Sí. Más que las formas, el mensaje, el sentido de las cosas y lo que te enseña a hacer tú mismo el trabajo, ¿no? Es muy, muy poderoso, muy bello. Yo lo sentía muy conectado, ¿no? Y entonces hicimos una relación muy fuerte. Y entonces Ichiro, como quería tener este contacto, yo le dije, vamos donde el maestro. Y ya el maestro me dijo, bueno, Quique, tú hace 20 años que estás aquí, has hecho mucho servicio, nos has ayudado con la escuela. Con mi esposa creamos una escuela, un proyecto de una escuela que se llamó Huiñaypaj. Y ahí vinieron también los hijos de los Queros, de don Marcelo, precisamente, y otras familias. Y tú y tu esposa nos han servido tanto, y en la comunidad también apoyamos una escuela, ¿no? Haciéndoles contactos, consiguiéndole incluso financiamiento y otros proyectos ahí. Hubo una gente que hizo unos proyectos de celdas solares para generar electricidad, invernaderos, un montón de historias así de bonitas, ¿no? Bueno, para apoyar a la comunidad. Entonces él me dijo, ya tantos años apoyando y tantos años con nosotros, ayudándonos a traducir cuando hacemos lecturas de coca o cuando hacemos ofrendas con gente que no entiende el quechua y tú traduciendo. Entonces ya es hora, me dijo, tú ya estás ejerciendo, pero sin título, sin diploma, ¿no? Estás fuera de la ley, así que ahora te toca sacar tu título.
¿no? Entonces vamos a hacerlo contigo y con Ichiro. ¿Y qué título te dieron, ok? Pues no se trata, no es Pajoruna, ¿no? Es el nombre que se le da a la persona que hace el servicio. Ujú. Entonces, son 3 años de iniciación y, ahí en la montaña, ¿no? Mucha disciplina y bueno, cada año es un proceso y un montón de cosas. Pero ya dije, ya bueno, si me lo dan así, por supuesto que no es por dinero, me dijeron, ¿no? Es Aini, porque Aini es reciprocidad, ¿no? Tú ya nos has dado y ahora te toca recibir, ¿no? Y yo nunca estuve detrás de eso, nunca, yo no quería ser un chamanquero o algo por el estilo, ni pensarlo, ¿no? O sea, no tiene sentido para mí, ¿no? No porque no lo respetes, ¿no? Porque precisamente lo respeto mucho. Es decir, Sí, por el saber de la yo- responsabilidad. Claro, yo Ajá. quién soy para meterme en eso, ¿no? O sea, ahí nomás, ¿no? Pero ellos me dijeron, no, ya te toca, tú ya estás ejerciendo, ahora tienes que recibir esto. Entonces, sí, te recibes lo que se llama una mesa, ¿no? Recibes una mesa y ahí hay un compromiso. Y bueno, como yo lo digo, no se trata de acumular poder chamánico y para parar la lluvia, ¿no? O lo contrario, ¿no? Se trata de ser un canal al servicio de tu pueblo y de tu comunidad para que la comunidad se sane, se cure, se conecte con lo sagrado, le encuentre sentido a su propia vida, sea feliz. En fin, o sea, es un servicio, una vida de servicio, ¿no? Para la comunidad. Y para mí fue un honor increíble recibir esta misión, ¿no? Entonces lo hicimos el camino de 3 años. eh, y ahí fue que recibí la mesita, pues entonces eh, fue así como no se creó porque ya se había creado muchos años antes, pero como que se cerró el círculo en esta relación y tuve este encargo además. A donde vayas, lleva este mensaje porque tú tienes un don que es el de poder traducir. Eres como un puente intercultural que no solo traducir la lengua, sino traducir los conceptos, ¿no? Porque acá nosotros vivimos estas cosas desde que somos chiquitos y los entendemos porque son parte de nuestra cosmovisión. Las niñas aprenden a tejer y cuando hacen un diseño ya la mamá o la abuelita les está explicando qué significa, qué historia hay detrás de ese dibujito, ¿no? De ese diseño textil, qué mitología hay detrás de todas estas bellezas que ellos tejen, ¿no? Es profundo, ¿eh? No es cualquier cosa. Qué numerología hay detrás de manejar los hilos. Igual en las ceremonias, todo el lenguaje de la coca, ¿no? Todo eso lo van aprendiendo desde que son chiquitos, ¿no? Pero nosotros no. Entonces ellos me decían, tú tienes ese don de poder ayudarnos a que los conceptos puedan llegar a la gente y que esto pueda ser verdadera medicina para la gente, ¿no? Entonces, si te has metido en esto, ahora no te puedes salir, ¿no? Ahora tienes el encargo de cumplir con ese servicio. Y bueno, ya pues lo acepté, ¿no? Y entonces ahora de alguna manera me he vuelto como un embajador, digamos, de esta tradición de los queros y también de la comunidad de San Pedro de Casta, donde soy comunero honorario. Es otra historia también muy bonita, ¿no? Eh, y donde también llevo este mensaje del agua y de las canciones del agua y todo lo que significa vivir en armonía y en relación con el agua y con la naturaleza y lo que significa la comunidad, igual la medicina de la cocamama. En fin, es toda una cosmovisión bueno, se llama así, ¿no? Se ha puesto de moda esa palabra, cosmovisión. Algunos le dicen cosmogonía, cosmovivencia, en fin, cada quien le inventa. Pero ya es eso, ¿no? Sí. Es una forma de vivir, ¿no? ¿Qué es un despacho? ¿Qué es un despacho? Para toda la gente que nos está escuchando hablar de que estuvimos ahorita en un despacho, Ajá. y por qué utilizamos también esta palabra de tecnología, estas tecnologías, ¿no? Y a lo mejor la gente piensa tecnología, yo lo asocio con una computadora. Claro. No lo asocian con que nuestros ancestros desarrollaron tecnologías Claro. alquímicas para conectarse con, pues digamos, con la tierra, pero también con una cierta vibración que emite un mensaje.
Claro, tecnología, pues cuando una empresa farmacéutica produce o sea, una píldora, ¿no? Hay tecnología ahí, ¿no? Tiene que poner los ingredientes en una medida especial y además se han hecho un montón de estudios, ¿no? Todos estos estudios por etapas, ¿no? Para que una medicina sea aceptada por el sistema, ¿no? Y todo esto, todo eso es tecnología, ¿no? Entonces, ¿por qué no va a ser tecnología cuando la gente mezcla una plantita con otra plantita y hace una cosa que te conecta con el universo? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo es eso, no? Y sí, pues es tecnología, todo eso es tecnología. Em, el despacho, como expliqué hace un rato, es una palabra que es una de las tantas palabras que se usan para referirse a las ofrendas a la Pachamama. A la Pachamama, también a los apus, montañas, y a otros apus, porque no solo las montañas son apus en los Andes. Eh, se sabe que las montañas, porque estamos llenos de montañas y son como las más presentes, y mucha gente cree que son solo las montañas, pero no, también pueden ser los ríos, las lagunas, los océanos, los cenotes. Aquí, claro, Aquí que hay tantos. aquí que hay tantos, los cenotes son verdaderos apus, ¿no? Y ahora que yo conozco ahí a los abuelos maya, pues no me queda la menor duda, ¿no? Y para ellos tampoco, está súper claro, ¿no? Es muy bonito cómo se conectan estas tradiciones, porque es así, hablar el mismo lenguaje, Sí, inmediatamente. Eso también ha sido muy bonito de ver. con una simple mirada ya está, ¿Cómo ¿no? estabas ahorita con Julio? Y Julio ya así en peruano, Totalmente. ¿verdad? Total. Bueno, él ha Conectado. recorrido también, ha peregrinado por el Perú, ¿no? Pero más allá de eso, pues es que los conceptos son los mismos. Sí. Entonces, em, es una ofrenda a Pachamama, a los apus, em, y la ofrenda tiene la finalidad de restaurar el equilibrio perdido con el universo. Pachamama es una palabra que no solo se refiere a la madre tierra, sino a todo el universo, en verdad. Pacha significa tiempo y espacio. Entonces es como la manifestación femenina, digamos, de la madre universo, si quieres, ¿no? Y claro, en los pueblos agrícolas, obviamente es la madre tierra también, ¿no? Pero si si, digamos, lo reinterpretamos, ¿no? De una forma con más profundidad, es el universo mismo, ¿no? Entonces se restablece el equilibrio perdido con el universo y esto ayuda a traer medicina, a traer curación, a propiciar, digamos, una cosecha, ¿no? O una siembra, la fertilidad de los animales, a también agradecer, ¿no? Agradecer, propiciar de repente un viaje o un proyecto, la construcción de una casa, un matrimonio, ¿no? Que es un proyecto de vida, un cumpleaños, un nacimiento, ¿no? En fin, la ofrenda siempre es como... Y hay ofrendas que son como, digamos, prácticamente calendáricas. En todo el mes de agosto se hacen ofrendas en todo el mundo andino, desde el norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta Colombia, e incluso parte de Venezuela, ¿no? Y todos los pueblos andinos conocen perfectamente que es el mes de Pachamama y hay que hacer ofrendas, ¿no? El mes de agosto es el mes de ofrendas. Y hay otro mes que es en el tiempo que coincide con los carnavales, ¿no? Que es como complementario en el año, hacia febrero, donde también se hacen ofrendas, ¿no? Estas son como las ofrendas reglamentarias, eh, eh, comunales, digamos. Todas las comunidades y todas las familias hacen ofrendas, ¿no? Pero además en el año uno puede hacer ofrendas pues por diferentes propósitos personales o familiares, ¿no? Y es eso, restablecer ese equilibrio nos propicia, ¿no? Nos ayuda a pedir,
agradecer, pedir permiso, curar, limpiar. Hay mucho de medicina, ¿no? Cuando la ofrenda está bien enfocada, hay mucha medicina. Me parece muy hermoso que en este mundo en el que vivimos a gran velocidad tengamos un momento para sentarnos como consenso, como en comunidad, para escuchar otras perspectivas, asentar un rezo comunitario y regresarle a la tierra un poquito de lo que nos da. Entonces también por eso siento que el despacho es tan bello, ¿no? Porque nos permite conectar con tres cosas que la verdad los tenemos como muy olvidadas, ¿no? Como esta parte de sentar y escuchar, agradecer y también celebrar, porque siento que también es como un poco una celebración, ¿no? A la madre tierra. Quique, ¿qué papel crees que tienen las medicinas, las plantas sagradas en este momento de la historia de la humanidad? ¿De qué manera podemos encontrar en estas herramientas una vía de sanación siempre y cuando sean bien integradas? Porque también lo que yo he visto en mi caminar es como que estas puertas se abren a muchas revelaciones, tienen un gran potencial de transformación, es como si nos dieran un gran regalo, pero si tenemos ese regalo y no sabemos ponerlo en el lugar correcto, muchas veces se podría quedar así como decimos aquí en México, chiflando en la loma. ¿Cómo le hacemos para que las medicinas se honren? ¿Qué papel están teniendo? ¿Cómo lo ves tú? Ya, bueno, sí. En primer lugar, yo recomiendo, y es lo que nosotros hemos aprendido, mi esposa y yo también en el camino, recomiendo nunca olvidar precisamente ese término, medicina. ¿Qué son las medicinas? ¿No? Son agentes de curación. No son espectáculos, ¿no? No son agentes de recreación, ¿no? Yo no voy a tomar antibióticos porque quiero sentir el efecto del antibiótico. No, no tiene ningún sentido. Eh, los tomo cuando tengo una fiebre imparable y por más, bueno, en mi caso personal, por más medicina natural, que a mí me gusta recurrir siempre a las medicinas naturales, pero si ya me estoy muriendo y no hay otra, pues el médico me dirá, hijitos, lo siento mucho, pero ahorita ya no te queda otra, ¿no? Me meterá una inyección y tendré que soplarme 5 días porque tampoco los puedo abandonar así nomás. O sea, tienen sus reglas, tienen sus normas. Tengo que cumplir la receta del médico, ¿no? Y bueno, pongo ese ejemplo así que puede resultarle antipático a mucha gente que está queriendo hacer el camino naturista, pero es que es la realidad, ¿no? Así es, ¿no? Además no está mal porque finalmente son agentes también de la naturaleza. La penicilina son hongos, ¿no? Todo viene de la tierra. naturaleza. Todo viene de la naturaleza finalmente, ¿no? Entonces, la medicina natural tiene también antibióticos naturales, ¿no? Entonces tampoco es para tomarle alergia, ¿no? Al término. Pero lo pongo a propósito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se juega con esas cosas. Yo me puedo hacer daño porque estoy creando resistencia, ¿no es cierto? Y cuando otra vez tengo una infección ya no me hace efecto el antibiótico porque ya abusé del antibiótico. Lo mismo puede pasar con las plantas. Entonces, nunca olvidemos que son medicinas. Eso es lo más importante. En segundo lugar, lo que yo siempre insisto es este tema del Aini. Aini en la tradición andina es un término que se refiere a la reciprocidad, el equilibrio entre el dar y el recibir. Nosotros recibimos, como tú dices, mucha curación, mucha inspiración, mucha enseñanza, mucha instrucción. Tenemos la posibilidad de entrar en estados ampliados de conciencia, ¿no? Y que no los alcanzaríamos así nomás, ¿no? Entonces, ¿qué damos a cambio? ¿Qué es lo que damos? ¿Cuál es el servicio que nosotros damos a cambio de eso? ¿A quién nos lo dio? ¿Que quién es quien nos lo dio? Es la naturaleza, ¿no? Sí. Es Pachamama, ¿no?
es la selva, en el caso de las plantas de la selva, o las montañas, en el caso de las plantas de las montañas. O sea, y además hay pueblos que conservaron estas tradiciones, ¿no? En la selva ahí están tantas naciones con sus propias lenguas y sus costumbres, ¿no? Y dentro de esos pueblos hay personas, hay familias y personas de carne y hueso, ¿no? Que son ellos los que están ahí. Entonces, ¿qué les damos a cambio? ¿No? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer turismo chamánico y les traemos un montón de dinero y simplemente creamos conflictos en sus comunidades, ¿no? Entramos en el negocio del turismo espiritual sin tomar ninguna conciencia de la responsabilidad que eso significa, o es que somos verdaderamente cuidadosos de crear relaciones, ¿no? Crear verdaderas relaciones de Aini, de reciprocidad, con la tierra y con las poblaciones, ¿no? Y con los pueblos que nos están brindando esta oportunidad, ¿no? Em, em, Esto yo creo que es algo, es una clave. Esto que estoy diciendo es una de las claves que realmente va a ayudar mucho a que las medicinas sigan siendo verdaderamente medicinas, ¿no? Em, y bueno, el rol que tienen pues en este momento es tremendo, ¿no? Porque creo que es algo que esta reciente pandemia nos ha demostrado. Hay tanta gente ahora en procesos así de depresión, intentos de suicidio, ansiedad, angustia, pánicos inexplicables, soledades, incluso niños, ¿no? La generación de los niños que tanto han sufrido con los encierros, los jóvenes de edad universitaria que no saben qué hacer con sus vidas. Hay tanta depresión, hay tanta crisis, ¿no? Y ya esas metodologías de crear dependencia de ciertos fármacos que al final no curan nada, ¿no? Se termina enfermando más la gente, quizás con alguna que otras excepciones, pero hay realmente tantos casos de fracasos, mientras que estos agentes, que son parte de la sabiduría tradicional de los pueblos, en 2 o 3 sesiones te pueden sacar de 5 años de tratamiento psiquiátrico en un hospital, ¿no? Pero obviamente necesitan, como dices, un seguimiento, un monitoreo, un contexto, ¿no? Una seriedad, ¿no? Y un equilibrio, ¿no? Eh, Ese equilibrio es responsabilidad no solamente de las personas que toman, también es responsabilidad de las personas que dan. Sí, completamente. Y ahí hay un tema también que es muy espinoso, porque a veces ha sido, quizás sigue siendo motivo de conflictos entre personas, ¿no? Que, digamos, se sienten llamados a hacer este puente, ¿no? De ser ellos los agentes, los facilitadores, o incluso muchos se autodenominan chamanes, ¿no? Aunque no, o neochamanes, porque esta es una nueva corriente, ¿no? El neochamanismo. Entonces ahí hay una cosa muy importante, o sea, uno tiene que vivir en equilibrio, uno tiene que haber hecho primero el proceso, igualito que cuando te vas a graduar de psicólogo en una universidad. Si no has hecho tú mismo tu propio tratamiento, no, ¿cómo vas a tratar a otros, ¿no? Entonces a veces hay tantas energías que se despiertan con las medicinas, ¿no? La sexualidad, por ejemplo, ¿no? Se puede desviar muy, muy fácilmente a abusar del poder, ¿no? Porque una persona cuando está en el rol del chamán, entre comillas, ¿no? Está en una situación de poder y la gente que está recibiendo la medicina está en una situación de tremenda vulnerabilidad, ¿no? Y cuando el ego no está bien bajo control, muchas personas caen y no me lo van a negar. Muchas personas caen, ¿no? Y después dicen, no, es que ella quería. Si tú eres médico, tú eres maestro, como que ella quería, pues, ¿no? No es así, ¿no? ¿No? Sí, hemos escuchado muchas Quizás historias. se acerca a ti una joven que busca el amor de un padre, porque cuando fue niña tuvo una situación, De abandono ¿no? O de o de acoso, acoso. ¿no es cierto? De abuso. Sí, Y busca ese amor que nunca tuvo porque se confundió en su vida, ¿no?
a veces el propio padre, o el tío, ¿no? O el médico, o el cura. Sorry, pero es así, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le das? ¿Cómo tú vas a volver a repetir el trauma? ¿Dónde está tu camino, ¿no? Si eres supuestamente chama. Ujú. Entonces tienes que vivir, tienes que hacer tú mismo tu propio equilibrio, ¿no? Nosotros en eso somos muy rigurosos, ¿no? Siempre como pareja. Y a nosotros nos ha costado muchísimo, porque es un esfuerzo de entre nosotros también respetar nuestros ritmos, nuestros procesos. A veces ella me dice, no, yo no estoy ahorita. Bueno, ya, yo me retiro, tranquilo, no me voy a disparar yo solo, ¿no? Tengo que estar siempre con igual ella, ¿no? En un momento soy yo el que necesito retraerme un poco, ¿no? Entonces igual ella tiene que respetar también ese proceso. Entonces como pareja nosotros hemos hecho muchos procesos y no ha sido nada fácil, ¿no? Es mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo de disciplina y de crecimiento, tanto personal como en esta entidad nueva que es la pareja, ¿no? Bueno, para nosotros ya no es nueva, pero cada día es ¿Cuántos nueva. años llevan juntos? Uf. 33, creo, 36 por ahí. 33 años, Ujú. un montón de años ya. Pero bueno, no solamente juntos como pareja, sino en este camino también llevamos juntos, ¿no? Mucho, Sí. mucho. Entonces, y justamente uno de los sueños de Lourdes siempre fue venir a México. Fue venir a México. Y ella tiene una canasta huichola que le llegó por este señor del que estaban hablando hace un rato. Es que ese arte qué hermoso es, ¿verdad? Es lo máximo. Sí. Era de la tradición de Doña Lupe. Y entonces siempre era su sueño venir a... Esa canasta llegó a Perú. Ella nunca vino a México, pero la canasta le llegó. Entonces era su sueño venir a México, ¿no? Y ahora ya está en México. Qué maravilla. Entonces, esto es un proceso, como digo, bueno, este es un tema. El otro tema es el dinero, ¿no? La ambición del dinero, el negocio, ¿no? Entonces ya... bueno, yo no tuve tiempo para hacer dieta, no pude ayunar nada. No importa, ven, Pásale. paga tus $100 y toma la medicina, ¿no? O sea, no le estás curando, pues, le estás haciendo daño a esa persona. Tiene que hacer su dieta, tiene que hacer su proceso, se tiene que preparar bien, tiene que tener clara su intención. Así nomás no se juega con estas cosas, ¿ves? Entonces, es todas estas energías, ¿no? El poder, ¿no? Poder realmente tener influencia sobre la mente de los demás, ¿no? Sobre el corazón, sobre los sentimientos, entrar a ver sus penas más íntimas, ¿no? Sus dolores, sus penas, y olvídate, o sea, es una responsabilidad enorme, y si uno no la tiene bien clara, uno se va por cualquier sitio, pues, y lamentablemente yo francamente creo que es este tema, pues, de la mercantilización de todas estas cosas, la mercantilización de la espiritualidad, es la que trae todas estas desviaciones, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande, porque mientras más responsables seamos, tanto no me gusta la palabra consumidores, pero digamos los pacientes, queremos llamarnos así, como también los facilitadores, que prefiero esa palabra más humilde, ¿no? Mientras más responsables seamos por ambos lados, pues también, y al mismo tiempo, como dije, hagamos siempre nuestro AINI con el lugar de origen, ¿no? Entonces vamos a tener un poco más de conciencia. Por ejemplo, muchos pueblos se están quejando de que ya no encuentran la ayahuasca, ¿no? Tienen que, como dicen, hay que meterse muy adentro en el monte para encontrar la planta. Pero la puedes plantar, ¿no? Si la estás depredando, bueno, entonces crea un jardín, Crécela. ¿no? Crécela, ¿no? Entonces hay proyectos, hay gente que lo hace, Sí. ¿no? Entre ellos este maestro, por ejemplo, que estuvo aquí detenido, él tiene también su propio jardín, ¿no? Y así maestros responsables que ya pues tienen sus jardines, Así ¿no? como usan, crecen. Claro, entonces devuelven a la naturaleza, ¿ves? Equilibrio. Crean equilibrio, ¿no? Y eso es lo que los pueblos siempre han hecho. Sí. Y ellos siempre lo han hecho. Pero ahora que viene el turismo y ya se sale de control, ¿ves? Sí. Entonces, ahí hay una responsabilidad tremenda.
Quique, en este podcast hemos hablado a lo largo de 4 años de muchísimas medicinas, pero yo nunca he tenido oportunidad de hablar de la Huilca. A nivel personal, he experimentado con muchas medicinas. Nunca he probado la Huilca y me gustaría que me hables de la Huilca, pero no desde un lugar como lo que hablamos antes de empezar a grabar, como de la preparación, No, sino como en cómo se manifiesta en visión y qué potencial de sanación tiene. Ya. Bueno, en mi caso personal fue la primera medicina visionaria que yo conocí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú también, Lourdes? También Lourdes. Ok. Sí, fue la primera que nosotros conocimos. Perdón que estamos aquí incluyendo a Lourdes. Quiero que sepan que aquí está la esposa de Quique y que pues por eso la escuchan acá. No, sí, tiene que estar, porque así como dije, siempre caminamos en pareja. Qué bonito. Eso también es parte de la visión andina, ¿no? De la visión del Yanantin, que bueno, ya es otro tema. Pero hablando de la Huilca, es una medicina que se toma de un árbol, una acacia, la anadenantera, que tiene 2 variedades, la peregrina y la colubrina. La peregrina se usa más en el norte y se llama yopo, ¿no? La utilizan muchos pueblos indígenas. En el Orinoco, ¿no? La cuenca del Orinoco y la cuenca amazónica, pero hacia el norte. Y en el norte de la Argentina hay un pueblo que todavía conserva una versión también de la misma planta con el nombre de Sevil. Huilca es la palabra que se sabe por memoria oral y también por estudios. Es el nombre de esta medicina en todo el macizo andino. Es una palabra que quiere decir algo sagrado, también se refiere al sol. En Aymara, Huilca es el sol. Y es algo sagrado, ¿no? Entonces, es una semillita con la que se prepara una especie de rapé, ¿no? Que se aspira, se inhala, y tiene un efecto muy potente, muy potente, ¿no? Muy rápido, y que conecta según los abuelos, ¿no? Inmediatamente te conecta con el mundo de las estrellas, ¿no? Te conectan con el cosmos. Pero eso no quiere decir que tampoco te puedan mandar al mundo del inframundo, ¿eh? O sea, al mundo de adentro, al mundo de abajo, ¿no? A veces hay que trabajar cosas ahí y también te puede llevar. Simplemente lo que yo puedo decir es que favorece un estado ampliado de conciencia y también una limpieza del cuerpo, por supuesto. Una limpieza bastante profunda, ¿no? Del cuerpo. Y ayuda muchísimo a entrar y a veces a hacer catarsis de traumas del pasado, tanto en lo personal como incluso lo generacional, porque a veces puedes llegar hay gente que comienza a hablar idiomas que nunca había hablado, se llega a entrar en dimensiones de antepasados y cosas muy misteriosas, verdaderamente, muy misteriosas. Entonces yo creo que tiene un potencial enorme, y ahora hay toda una corriente de personas, digamos, científicos y también médicos, que con mucha seriedad están tratando de estudiar cómo es que se puede trabajar con esta medicina. Puede ayudar mucho en el tratamiento de drogadicciones, alcoholismo, depresión. Realmente hay muchos estudios que se están haciendo ahora, ¿no? Yo soy testigo de eso, y sí, creo que da mucha bendición realmente a la vida de las personas, ¿no? No está tan conocida como, por ejemplo, la ayahuasca, y a veces decimos que quizás es mejor, Exacto. pero quizás es mejor. Es muy colorida, es muy geométrica, tiene unas visiones así increíbles. También puede ser muy corporal, ¿no? ¿Participa el ego o se disuelve?
siempre participa. El ego Porque en el siempre sapo participa. se disuelve. ¿Has fumado sapo alguna vez, Quique? No, Ok. pero sí que es muy similar, Sí, porque tiene, incluso químicamente, la bufotenina. tiene muchas Ajá. cosas en común. Sí. Pero si el sapo Pero, tiene esta virtud como no, de apagar la red neuronal por defecto, entonces el yo deja de estar. Por pero eso sí pregunto que si participa, acá sí participa. siempre participa, Ujú. porque es una pelea con el ego. Híjole, O sea que, y es lo mismo con el el sapo, duelo hasta de donde yo lo sé. gigantes. Claro, hasta Sí. donde yo sé es lo mismo, porque es que no participa, sino que precisamente por eso lo que hace es ponértelo a un lado por un momento y hacerte ver quién realmente eres, ¿no? Por eso cuando me preguntaste quién era yo, dije que no lo sé. ¿Quién es Quique Pinto? Porque siempre soy otro y además cada vez que tengo este tipo de experiencias de estados ampliados de conciencia, me doy cuenta que lo que yo creía que era, pues nada, estaba muy equivocado, ¿no? ¿Quiénes somos realmente, no? Te pone ahí, ¿no? Porque el ego es algo muy pequeño, ¿no? Eh, en relación con el universo. Pero nosotros, como vivimos ahí con las anteojeras puestas, lo amplificamos y nos encerramos en la cáscara de nuestro propio ego, ¿no? Las medicinas nos ayudan a salir de esa cáscara, ¿no? Y eso es justamente importante lo que dijiste también, Yanina, porque si hay esa necesidad de ese seguimiento. Porque a veces después cuando regresas al mundo cotidiano y no sabes cómo integrar, lo que tú dijiste, cómo integrar la experiencia, eso puede incluso ser dañino. Porque muchas personas después terminan peor que antes, Así, hasta ¿no? desarrollando de estos como egos chamánicos rarísimos, ¿no? Uf, Como de, así, a mí ya se me reveló, yo ya sé claro, y la nadie medicina me sabe más que dijo, yo y como, sí, claro, sí, 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 la, hay me- la distorsiones dentro medicina me dijo, yo de la soy el medicina. único y Ujú. cosas así, ¿no? Y a veces son caprichos personales, ¿no? Y son caprichos del ego, ¿no? Es muy complicado. Entonces, ¿cómo es que se trabaja todo esto? Es algo que los pueblos tradicionales lo tienen. Quiero aprovechar para compartir esto. Discúlpame que Por no me supuesto, has hecho la adelante. pregunta, pero lo voy a decir porque es una oportunidad, ¿no? De dirigirme a tanta gente. Este, mm, las comunidades y las culturas indígenas tradicionales, alrededor del uso de estas plantas maestras, ¿no? Plantas sagradas, tienen toda una mitología. Aquello que los antropólogos llaman mitos normativos, ¿no? Y tienen toda, digamos, una ritualidad, ¿no? En el año. Hay pueblos, por ejemplo, en la Amazonía, justamente como entrando de Cusco hacia la Amazonía, que durante un mes en el año no toman ninguna medicina. Tienen como una especie de ayuno de medicinas. Y es parte de su cultura. Por alguna razón lo hacen así, ¿no? Y hay pueblos que en una determinada ceremonia toman determinada medicina y no otra, ¿no? Y en la otra ceremonia toman la otra y no la anterior. Entonces hay estructuras digamos, de uso, Y por algo han ¿no? llegado a esas conclusiones. Ellos han llegado a esas conclusiones por algo, exactamente, porque son generaciones de generaciones metiendo la pata, cometiendo errores, Hasta ¿no? saber qué Hasta onda. empezar a... Y es más, ni siquiera eso garantiza que no la van a volver a meter. Y por Cierto. eso es que te pasan los mitos normativos. Y ahí hay mitos donde te hablan, ¿no? ¿Qué hace el varón cuando se le presenta a la mujer sensual en la medicina y cómo tienes que tratar? Eso es algo sagrado. ¿Cómo es que tú estableces una relación de sacralidad con esa energía? ¿No? ¿Y qué le pasa al que no lo hace? ¿No? Y ahí está el mito, son historias, a veces con animales, ¿no? Que lo que le pasó al zorro o lo que le pasó ¿no? Al jaguar cuando no sé, ¿no? Lo que le pasó al hombre que se casó con la boa y que engañó a su esposa. Hay un montón de historias, mitologías bellísimas, aves, ¿no? El picaflor, el colibrí, ¿no?
¿no? Cuántas historias tan bellas, ¿no? El fuego, ¿no? El colibrí, la relación con el fuego, la relación con el agua. Y dijiste eso y se paró un pájaro hermoso en un palito justo así, tic, ¿verdad? Entonces, todos estos mundos mágicos, ¿no? Ellos tienen historias. En los pueblos norteamericanos tienen historias increíbles allá en las praderas. Acá los mayas, los huicholes, pues los tarahumaras, tepehuanos y tantos pueblos, los mazatecas y todos tantos pueblos, ¿no? Los que manejan los honguitos, por ejemplo, los psilocíbicos, ¿no? Sí. Que tienen todas sus historias y sus mitologías, y a veces están como entremezcladas con mitologías de influencia cristiana también, santitos y toda una historia, pero hay toda una ética debajo de eso. El hecho de haber asimilado estas, digamos, enseñanzas que vienen de otros continentes, aunque estos han venido de manera violenta, la gente ha encontrado alguna enseñanza debajo de todo eso y las han asimilado, ¿no? Y ahí hay toda una ética. Pues a veces pasa que mucha gente, nosotros en este mundo moderno, tomamos las plantas, pero no tenemos nada de eso. Entonces, ¿de dónde sacamos las enseñanzas, no? No hay nadie que nos diga. Entonces metemos la pata, pues. Comenzamos a meter la pata así fácil, ¿no? Es como cuando vas a los museos y rentas los audífonos y traen como la explicación de las piezas, ¿no? Nos quedáramos con solo ver las piezas, pero no tuviéramos la traducción de todas estas imágenes Claro. que estamos viendo. Claro, algo así. Estos pueblos te dan, como te digo, un contexto, ¿no? Sí. Te dan una normatividad, O la ¿no? cunita que sostiene también Claro. todas Y las eso, como digo, prácticas. no es garantía, porque ellos mismos saben, ¿no? Y lo dicen, ellos mismos, en este pueblo ten mucho cuidado, ellos mismos, o a veces las mujeres más que nada, ¿no? Cuidado con nuestros esposos, dicen, ¿no? Porque de cada 10 que te ponen ahí por delante, yo soy ayahuasquero, indígenas, estamos hablando de nativos, las mismas mujeres. Cuidado, porque de cada 10 de ellos, uno es curandero, los otros 9 solo quieren sacarte plata. Claro. Ella misma te lo dice. Y, pero ¿por qué? Si la medicina los debe volver santos, ¿no? No, señor, no es así. Tú traes tu ego. Entonces ahora lo que te está haciendo es abrirte un camino en el que tú tienes que trabajar. Y no porque naciste indígena y ya tienes la garantía. Ni menos, por lo menos ellos tienen los mitos, ¿no? Y ya es su responsabilidad, ¿no? Nosotros peor, porque ni siquiera tenemos los mitos. ¿De quién nos ayuda, no? Yo creo que esa es la razón por la cual mucha gente busca alguna matriz espiritual, ¿no? Y está pasando, aquí mismo lo estamos viendo, ¿no? Hay como una inclinación hacia todas estas tradiciones de Oriente, ¿no? Incluyendo el budismo, por ejemplo, porque te dan un marco ético de comportamiento, ¿no? Te dan una conexión que te permite, digamos, direccionar todas estas experiencias hacia la luz, hacia la compasión y justamente a este tema del trabajo con el ego, ¿no? Quizás los pueblos indígenas tienen sus propias historias y ahí está en los pueblos norteamericanos tienen todas las historias del coyote, suficiente con eso, y nosotros en los Andes el zorro y el mono, y tenemos un montón de historias y ahí está la misma enseñanza. Cómo lidias con tu mente, con tu monkey mind, ¿no? Esa, la famosa monkey mind. ¿no? Nosotros ya tenemos los monos ahí. Entonces, pero están en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es que lidias con todo eso? Está en estas tradiciones. Entonces, muchas veces la gente, como no tiene esa matriz, busca en otras, ¿no? Ujú. Y bueno, está bien, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, pues. Ya estas plantas salieron de su contexto original, llegaron a otros lugares y a otras realidades, y pues la gente intuitivamente, creo yo, comienza a buscar los caminos, ¿no? Algunos dicen que es la medicina misma la que va buscando su camino, ¿no? En dónde se va enredando la liana, ¿no? para, O el para- famoso llamado, ¿no? Del para que habla la florecer, gente, ¿no? que siempre es como,
Sentí el llamado Sentí de el la llamado. medicina. Sí, bueno, eso es, pues sentí el llamado. Es un arma de doble filo. Sí. Quique, para cerrar esta entrevista me gustaría preguntarte cuál es la importancia de la música en ceremonia. Porque yo sé que ese es tu mero mole. Bueno, esto es también un poco espinoso porque hasta donde yo sé, ¿no? Humildemente, según lo que todos los maestros con quienes he tenido contacto, me refiero a los que provienen precisamente de estas tradiciones indígenas, eh, eh, que conocen toda esta mitología y todo esto, esta tecnología. Según ellos, el canto es una herramienta indispensable, ¿no? Eh, Tan es así que en mi caso personal, eh, quizás por esta inclinación que les conté que he tenido desde muy niño a la música, a mí es como que es un lenguaje que se manifiesta de manera así automática, ¿no? Entonces cuando entro en estos estados, inmediatamente empiezo a recibir melodías y a canturrear, ¿no? Y bueno, muchas veces me quedo callado porque no quiero malograr o interrumpir o faltar el respeto. Pero cada vez que he participado con maestros, siempre me han dicho, ¿qué haces ahí, no? Aguantándote, ponte a cantar. Pero yo no me sé la canción. No importa, canta tu propia canción. Trata de tejerla con lo que estamos cantando nosotros. Así le digo, eso tengo que hacer. Sí, hazlo nomás, ¿no? Entonces, ya, bueno, me pongo a tejer, ¿no? Eh, eh, o si no, les digo, pero quisiera aprender tu canción. Ah, bueno, apréndela entonces, ¿no? Y también aprender con ellos, ¿no? Que es lo que a mí más me gusta. Igual con la Wilca, ¿no? También me pasó exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué haces ahí, no? Y yo estaba hablando así, ay, qué lindo todo esto, que ay, qué bien, qué fuerte, que qué maravilla. Que... Viene un hombre y me dice el abuelo, que te calles, no molestes. Dice, ¿no? En vez de estar hablando, ponte a cantar. Pero yo, ¿cómo voy a cantar? Le digo, si yo no sé las canciones. Canta nomás, síguelo al abuelo, síguelo al abuelo. Empecé a aprenderme las canciones de los Piaroas, ¿no? Y después cuando terminó todo, el abuelo me dijo, ya ahora ya aprendiste a cantar, a donde tú vayas, canta estas canciones. Ay, qué Digo, bonito. pero yo no, ¿cómo voy a cantar? No sé, ya es tu problema, tú verás. Tú tienes ese don y tienes que cantar, ¿no? Entonces, viene así, ¿no? Viene así. Entonces, siempre la enseñanza de ellos ha sido que el canto es una herramienta. Y digo el canto, ¿ah? Porque se puede usar sonidos también, ¿no? Flautas o sonajas, tambores, pero hasta donde yo sé, ¿no? Me puedo equivocar, por favor, si alguien después me escribe y me dice que te equivocaste, lo voy a agradecer. Hasta donde yo sé, el canto es el vehículo, porque por alguna razón la voz humana, y además a través de la voz, la palabra, Ujú. ¿no? Entonces no es solamente hacer sonidos, tiene que haber. Puedes hacer sonidos que no son necesariamente palabras como rai, nai, 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 pero son como especies de sonidos mántricos, ¿no? Que te están ahí conectando con ciertos tipos de vibraciones, energías, no sé, es muy misterioso. No es fácil de explicar, pero siempre tiene que estar presente. Y se hace como un engranaje, ¿no? De sonidos, como que veo que lo van construyendo. Sí, ahí aprovecho también el podcast para lanzar otro de mis dardos. Y es que, disculpe, porque yo siempre soy así, me gusta ser polémico. No es lo mismo el Icaro, ¿no? O otros nombres que también tienen estas canciones que se practican en las ceremonias de tomas de plantas. Por ejemplo, los Piaró no le llaman Icaro a sus canciones. Nada que ver. Las canciones del Yopo no se llaman Icaros, ¿no? Es más, muchas de esas no tienen ni palabras, son solo sonidos, ¿no? Pero también hay otras que tienen palabras. En fin, cada pueblo tiene su nombre, pero a lo que me refiero es a estas canciones de la medicina cuando estás en el estado mismo ampliado de conciencia de la medicina, son muy diferentes a toda esta corriente de la llamada música medicina, ¿no? Que es de lo que voy a hablar ahorita dentro de un rato, de aquí en Restaura, ¿no?
precisamente. Porque toda esta corriente ya, mucha gente piensa que ya esa es la música, ¿no? Y sí, es cierto. Si se hace con buena intención y con armonía y con belleza, obviamente va a traer bendición a la gente y le va a traer quizás hasta visión y enseñanza, ¿no? Curación, pero no es lo mismo. La energía de la canción digamos, entre comillas quiero decir Icaro, porque no es el único nombre, ¿no? Esa energía es una canción viviente, orgánica, se está tejiendo en ese momento. A veces tú tienes ciertas estructuras, no sé, que son como lenguajes sobre los cuales vas a ir reinventando, ¿no? A veces partes de una estructura que ya tienes porque ya la recibiste de una dieta o de una ceremonia, como la canoa. La canoa se originó en un Icaro, es un Icaro, ¿no? Pero, bueno, esto es otra historia, salió por el internet sin que yo les dé permiso, salió por el internet y la gente la empezó a cantar. Entonces yo dije, bueno, ya, yo voy a hacer mi versión, ¿no? Pues Y, sí. y grabé mi versión, que es la que está en mi página. Y en Spotify. En Spotify y todo eso. La gente la conoce. Está en Bandcamp también, por si acaso. Quienes sepan de esta plataforma, Bandcamp. Me conviene más, Spotify no me paga. Sí, a mí tampoco. A mí tampoco. Bandcamp me conviene más. Pero bueno, búsquenla también en Bandcamp, quiquepinto.bandcamp.com. Listo. Y ahí está también la canoa. Yo hice una versión ya así como producida, ¿no? Pero es un Icaro, ¿no? O sea, originalmente era un Icaro. Pero ya no lo es en el momento que la canto así con esa estructura. Sin embargo, cuando yo estoy en el estado de la medicina, muchas veces canto la canoa y sale otra cosa, ¿no? Porque también dentro de esa misma visión se comienzan a aparecer otras cosas, otras visiones, cambias las palabras, cambias la música, o estás a la mitad de la canción y te pasaste a otra canción, porque no es un espectáculo, no es un concierto. No, estás viviendo, estás viviendo, conectando, estás parando la antena parabólica ahí con todos los demás y se va tejiendo. Estás tejiendo y muchas veces hay, como digo, cosas que nacen en el momento sí. Y que después ni te acuerdas. Y hay otras que sí te acuerdas. Entonces es como que la medicina te ha dicho, esta es para que la pongas ya en tu repertorio. Y es más, te va enseñando para qué es cada cosa. Yo siempre me preguntaba, ¿y para qué será esta melodía? Qué linda, qué preciosa, qué bella, y qué poderosa, pero ¿qué será? ¿Qué será? Hasta que pum, vino la visión de la canoa. Y yo todavía no me di cuenta, ¿no? Hasta que en un momento dije, ¿y si esta visión la metiera en esta melodía? Canoa, es una canoa, ¿cómo le digo? La canoa, la canoa, no sale, ¿no? O sea, hasta que por ahí, en la selva oscura. En la selva oscura un río, no. En la selva un río en noche oscura. ¡Wow! Ese es el verso. Va surcando una canoa. ¡Wow! Salió. Antes de decir surcando, decía va remando, no, pero la canoa no rema. El que rema es el que la maneja. Y va caminando, va navegando, no entra, ¿no? Va surcando. Eso cuadró. Va surcando una canoa. Igual que tejer, o sea, de verdad es como ir encontrando el hilito. La comienzas a sacar, ¿no? Entonces así fue como salió, pues. Pero es eso, fue así, ¿no? Entonces hay algunos que muchos no los he grabado. Y hasta ahora dudo si grabarlos. Algunos empecé a grabarlos ya, pero porque los siento ya como más estructurados. Pero otros no, porque Grábanos son así como... más. Queremos ya nuevos materiales Estoy grabando ya algunas cosas. Pero algunos no, porque igual son como material que es ya, ahí, está en el momento y es para eso y no tiene mucho sentido, en verdad. Entonces, a eso quiero transmitir porque no es lo mismo, como digo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, y ahí ya que lo comentaste, sí, claro, es cierto esto de los playlists y todo esto, pero no se pierdan la oportunidad de realmente participar en una... ceremonia en donde la persona que dirige o que invita, que convida, como se dice, sea capaz de cantar los Icaros. Porque ahí hay un poder impresionante. O sea, eso sí no tiene comparación. Cuando, y bueno, en este contexto de la sociedad moderna, muchas veces es la persona que convida, ¿no? Pero si tú te vas a una comunidad,
ellos van a tejer sus canciones. Sí, qué bello. Imagínate escuchar ese coro de canciones que se están tejiendo, es como una polifonía, donde nadie está cantando la misma canción, pero a la vez están cantando la misma canción. A mí me ¿no? tocó estar en ceremonia. Estar con, por ejemplo, los shipibos, ¿no? Sí. Cantan, eso ya no. Te da el patatús. Ay, A mí me sí. tocó estar en ceremonia un día y que cantaran un Icaro, que te lo juro que yo fui con 8 amigos a esa ceremonia. Los 8 cuando terminó y comentamos cómo nos habíamos sentido cuando cantaron ese Icaro, todos sentimos que nos operaron el cerebro. Literalmente. O sea, era como que entraba así. O sea, estoy haciendo ruiditos al azar, ¿no? Pero era como si fuera abriéndolo así, laberintos, como profundidades Claro, de la claro. mente que yo sentía hasta la vibración metida en la cabeza. Era como un Claro. masaje cerebral. Claro, Algo muy esa es la voz impresionante. que canta en tu oído. Bellísimo, bellísimo. Claro, las mujeres shipibas bordan los ícaros. Sí, yo Esos- tengo Todos de esos esos tejidos. bordados, Sí, si tú les preguntas qué son ícaros. sí. Qué belleza. O sea, tú ves el sonido, ves la canción ahí, Sí. ¿no? La reciben en ícaros. Esos bordados que ellas hacen con esos colores así de tintes de neón, ¿no? Todo eso son ícaros, ¿no? Son visiones. Ahí está uno, mira. Aquí está uno, mira, justo. Me Estos son encantan. ícaros. Son bonitos, son Ícaros, muy ¿no? bonitos. Entonces, se llaman quené o quené, dicen ellos, quené. Y fíjate, me acabo de ir de viaje con mi esposo a Vietnam y entramos a una tienda de unas tribus que se llaman Zapa. Eran las mantas de los shipibos. No, te creo. Increíble. Idénticas. Les voy a enseñar una foto ahorita que terminemos de grabar. No Impresionante. puedes creer, o sea, de Qué que yo cosa. pensé, dije, ay, qué loco que hay una tienda de shipibos en Vietnam. No, dije, ay, qué ecléctico. Y entró, era el mismo arte, pero de las tribus de por allá. Y yo cuando veo estas similitudes, porque también he visto arte ruso que parece de los huicholes, Sí, pues, sí. En la India hay cosas que parecen andinas. ¿verdad? Todas estas como, En Oceanía, en el Cáucaso. digamos, todas estas coincidencias, a mí lo único que me hace Mongolia, pensar ¿no? es que cuando te conectas con lo divino, conectas con el mismo canal. Claro, y yo por eso se siempre digo- descargan las mismas cosas. La maestra es la misma y si los discípulos están atentos, aprenden la misma lección. Tal cual. Gracias por darte el tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Quique. Gracias a ti, para mí ha sido el placer y bueno, un saludo y muchas gracias, pues. Gracias, Lourdes. Gracias. Que disfrutes gracias. mucho México. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo se contactan contigo? ¿O cómo te encuentran en redes sociales? Ya, bueno, en redes sociales estoy en Instagram como... ahí dice Arturo Pinto porque Facebook no me deja cambiar ese nombre. Porque es terrible. Realmente no me gusta mucho eso a mí. Pero bueno, igual lo uso. Pero creo que es @Quique Pinto Cárdenas. Ok. Y así está en Instagram. Facebook casi no lo uso últimamente. Estoy principalmente, bueno, en Spotify. Ahí me pueden buscar como Quique Pinto Cárdenas también. Y ahí están algunas de mis canciones. Y yo prefiero siempre, como digo, hacerle promoción a mi página en Bandcamp, que es quiquepinto.bandcamp.com. Ahí lo vamos a checar. Y asimismo, bueno, pues simplemente sóplenle al universo y seguro que nos vamos a encontrar. En Aunque suene- ceremonia. Aunque suene muy chamánico En decir ceremonia, eso. de repente así nada más con los ojitos cerrados. En la selva. Sí, eso es. No, realmente es para mí una emoción, ¿no? Sentir que a la gente le guste tanto mi música, que les gusten mis canciones. Pues me siento realizado, me siento feliz. Y especialmente a esta edad, ¿no? En mi vida en la que yo siento que necesito compartir, ¿no? Y es lo que me sana y me mantiene vivo, me mantiene con salud, ¿no? En el momento que ya no pueda hacerlo, me voy a enfermar. Entonces,
Me alegra muchísimo. Qué Muchas gracias. bonito, Muchas muchas gracias por gracias. ese feedback, ¿no? Por esa Sí, retroalimentación que tanto necesitamos a veces. gracias. Muchas gracias. Amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de mi estudio, Soy Gratitud Estudio. Gracias, bye bye.